La diplomatura de la que vamos a hablar, que es sobre la formación y para directores, mejor dicho, de nivel secundario, se dicta en el Joaquín B. González de manera gratuita. Desde hace muchos años esta diplomatura se viene desarrollando y viene trabajando. Graciela Favilli es quien la coordina y la dirige. Yo soy parte del grupo de docentes que están a cargo de esta diplomatura. Y me pareció oportuno su presencia, no solamente para difundir, digamos, lo que se está haciendo en este momento en un instituto superior, como es el Joaquín B. González, en el marco de lo que hoy se presenta como el proyecto de la creación de la UNICABA, donde pone de alguna manera en riesgo la continuidad de estos posgrados que se brindan en los institutos superiores, y en particular, ya hablamos de la anterior diplomatura en tutorías, que también se dicta en el propio Joaquín B. González. Estuvo Mariana Rossetti como invitada y nos transmitió, digamos, todo lo que se hace en ese sentido en la propia diplomatura. Y hoy contamos con la presencia, y le agradecemos a Graciela Favilli que esté con nosotros, y un poco también, no solamente para difundir lo que se hace en la diplomatura, sino hablar de esta problemática que es la conducción y la dirección de estas instituciones educativas de nivel secundario. Gracias, Graciela, por estar con nosotros. Y bueno, la primera pregunta es: ¿de qué se trata la diplomatura? Bueno, gracias a ustedes, gracias Elena y Tito por invitarme, y bueno, y un gusto estar acá en este hermoso programa, ¿no?, que los docentes seguimos además, así que bueno, una es, por ahí vos ya hiciste como la ubicación de la diplomatura, pero decir, y me parece que viene bien también en este marco de tanto embate contra los institutos de formación docente, que esta diplomatura como postítulo, es decir, de alguna manera como formación permanente, posgrado de los docentes, viene de la década del 70, es decir, no es que se nos ocurre ahora a los institutos hacer algo o venimos con proyectos novedosos de ver qué vamos a hacer con la formación docente, sino que los institutos tienen 100 años de pensar en la formación docente, y no solo en la formación de grado, sino también en la formación de posgrado, ¿no? La diplomatura de profesor tutor también es de la década del 70, así que los institutos tenemos largo recorrido en pensar la formación, digamos, la formación posterior o la formación de posgrado de los docentes. En este caso en particular, nosotros tomamos la conducción de las escuelas secundarias. Y si bien esta diplomatura tiene mucho tiempo, nosotros tuvimos un fuerte debate del que, bueno, vos formaste parte porque estuvimos en el momento de transformación de los planes de estudio. Sí. Y la transformación de los planes de estudio para nosotros tuvo como dos grandes hitos. Uno es repensarnos o repensar la conducción, repensar la formación de la conducción de la escuela secundaria cuando la escuela secundaria se hace obligatoria. Así es. Claro. Y ese es un planteo central, porque una cosa es pensar la escuela secundaria y su conducción cuando esa escuela tiene todavía una matriz selectiva, es decir, no es para todos y todas. Y otra cosa es pensar la conducción de la escuela secundaria cuando la escuela secundaria es obligatoria, se convierte en un derecho, y la escuela debe garantizar que todos y todas las estudiantes no solo ingresen, la transiten y egresen de la escuela secundaria con una propuesta de calidad. Entonces, ese fue un granito de discusión nuestra en el debate sobre los planes de estudios, que fue ese momento en el que tuvimos que repensar la conducción. ¿Cómo es conducir una escuela secundaria que debe garantizar ese derecho, ¿no? Entonces, eso implicó revisar los modos de conducción en términos de los vínculos con la comunidad, del acompañamiento a la trayectoria de los estudiantes, de la propuesta pedagógica, de revisar los modos de enseñar y de evaluar. Así que ahí tuvimos como el primer gran momento de debate y de transformación de la carrera, que en ese momento era postítulo, era un postítulo de especialización. Claro. A partir de ese mismo debate, nosotros nos planteamos la necesidad de profundizar
esa formación y avanzar en la profesionalización de los directivos, y decidimos pasar la diplomatura, es decir, avanzar y darle más envergadura a esa formación, y ese fue el segundo momento que nosotros tomamos hace muy poquito, hace unos 3 años, la definición, 4 allá ahora, de pasar de especialización a diplomatura, es decir, una formación de mayor envergadura, y con esa decisión de pasar a diplomatura también revisamos una caja curricular que era un poco rígida, ¿no? Entonces nosotros teníamos unas determinadas materias que cursaban todos los cursantes de los docentes que son cursantes de esa especialización. Entonces nosotros ahora pasamos a un plan que tiene opcionalidad. Entonces, donde hay una base fija o estipulada, que nosotros consideramos que son los saberes básicos que debe tener todo directivo para conducir una institución, y otros que son los grandes temas que se van planteando y que de alguna manera también van variando, porque el contexto, la realidad va planteando temas que hoy son de agenda. Entonces, los cursantes tienen una serie de temas que se convierten en talleres o seminarios por los cuales ellos van optando y van tomando decisiones también acerca de su formación. No, en verdad, digamos, como aparece, digamos, como preocupación, además de estas transformaciones que provienen del campo de las decisiones políticas sobre el nivel secundario, la idea está de que al nivel secundario hay que reformarlo, y viene de reforma en reforma desde la transferencia, digamos, en los años 90, la propia aplicación de la ley federal, y finalmente, digamos, ahora lo que proviene de la ley nacional, con distintos sentidos, proyectos, e incluso, digamos, bajo una acusación, digamos, sostenida, digamos, acerca de la desactualización, la poca vinculación con la realidad, el desinterés por parte de los alumnos, en fin, toda una serie de cuestiones que hacen, digamos, que hoy por hoy la escuela secundaria esté permanentemente en cuestión, y bajo la necesidad de una reforma. No sé si tanto en la caja, como vos decías, en los aspectos permanentes de la diplomatura o en las opcionalidades, están viendo cuáles son realmente, desde la perspectiva de la propia diplomatura, esas nuevas cuestiones que van apareciendo en la escuela secundaria, que hace falta algunas seguramente revisar, otras consolidar, pero cuáles son los sentidos que en este momento están afectando, digamos, ese nivel. Que la escuela secundaria debe ser revisada es algo en lo que coincidimos todos, ¿no? El tema es hacia dónde, claro, y cómo, y de qué manera, y quiénes toman las decisiones. O sea, nosotros obviamente asumimos que las decisiones políticas las debe tomar el Estado centralmente, a nivel nacional, para garantizar, digamos, la unidad del país, y también a nivel de las jurisdicciones. Con algunas de las reformas que se han planteado, nosotros tenemos una posición crítica. Lo que apuntamos nosotros en la formación es que haya espacios en los que se debatan los distintos aspectos en los que creemos que la escuela secundaria debe ser mirada, evaluada y revisada. Apuntamos a que sea la conducción la que tome decisiones. Entonces, cuando nosotros, y bueno, vos sos el profesor justamente de política educativa, cuando planteamos un espacio como política educativa en la formación, lo planteamos como un espacio de reflexión y debate sobre las políticas educativas en la historia y las actuales, ¿no? Las de la jurisdicción y también las de otras jurisdicciones, como para poder generar allí en el directivo un espacio de reflexión crítica sobre las políticas. Cuando planteamos un espacio de revisión sobre lo curricular, es porque consideramos que el directivo tiene que todos los docentes, pero que el directivo tiene que conducir un proceso de mirada sobre lo curricular en la secundaria, que debe ser revisado, porque la verdad es que las propuestas curriculares de la escuela secundaria arrastran, ¿no?, las tradiciones centenarias de producción de la escuela, y en ese sentido, bueno, hay algo que amerita, digamos, también la revisión. Si nosotros miramos un espacio como lo organizacional, es porque pensamos
que la organización y el formato escolar de la escuela secundaria está en crisis y que debe ser revisado. Ajá. Cuando planteamos espacios como el acompañamiento de la trayectoria de los estudiantes, espacios como la participación de los estudiantes en la escuela, espacios como educación sexual integral, cuestiones de la grupalidad en la escuela, armamos la agenda de lo que nosotros creemos que son los temas centrales en la escuela secundaria hoy y sobre los que no es que tenemos planteos cerrados, son planteos para debatir y para construir y para que los directivos se posicionen frente a esos temas cuando conducen sus escuelas, ¿no? Claro, porque ahí, digamos, hay una doble cuestión, digamos. Es cierto que los gobiernos y el Estado tienen que tomar decisiones, corresponde que así sea, pero también hay una voz, digamos, que tiene que ser atendida, que es la de los directivos que están en las instituciones y por lo tanto deben ser de alguna manera consultados e incluso ver cuáles son las posiciones que tienen sobre el día a día en la escuela, digamos, ¿no? Entonces, visto desde esa perspectiva, me da la impresión que trabajar sobre la agenda cotidiana permite, digamos, de alguna manera darle visibilidad a esa agenda. Ahora, ¿cuáles son los temas? Esa es la pregunta. ¿Cuáles son los temas actuales, por lo menos? Bueno, los que nosotros definimos son de alguna manera un poco estos que yo te contaba, revisar la organización y el formato escolar. El formato escolar en la escuela secundaria para nosotros es un tema central, para nosotros no, digamos, hay investigaciones, estudiamos esas investigaciones, sabemos que hoy el formato escolar de la escuela secundaria, la compartimentación de los saberes en materias, la gran caja de materias simultáneas que cursan los estudiantes, el calendario escolar mismo, el tener que terminar en determinados tiempos y en determinados espacios se juegan los saberes, todo eso hoy está sometido a revisión. Entonces, uno de los grandes temas para nosotros, por ejemplo, es el formato organizacional de la escuela secundaria. Otro de los temas centrales es cómo participan los estudiantes y cómo se toman las decisiones en la escuela. Cuestiones permanentemente salen en los medios, cuestiones de violencia, de conflictos, de situaciones entre los estudiantes y los docentes. Bueno, ese es un tema que para nosotros es un tema de agenda en la escuela secundaria. Cómo se da la convivencia en la escuela, cuáles son las normas de participación, qué niveles de participación tienen los estudiantes. Educación sexual integral, otro de los temas que te planteaba. Ese es un tema nodal que nosotros lo incluimos dentro de los talleres de la diplomatura porque es, bueno, ¿qué hacemos hoy con la ESI en la escuela y en la escuela secundaria? Y nosotros apostamos a esto que vos decís, el directivo es el gobierno, es el que gobierna la escuela. O sea, la escuela es el Estado y el directivo es el gobierno. Entonces, en ese sentido, en la micropolítica, nosotros sabemos que los directivos frenan o generan las condiciones para que estos temas entren o se queden afuera, ¿no es cierto? Exacto. Sí, sobre todo, y ahora vamos a ir a una pausa, y quería que un poco una reflexión de parte tuya o cómo se trabaja en la diplomatura, el tema que aparece, digamos, como el tema luminoso de la incorporación de las nuevas tecnologías. Sí, habíamos quedado antes de la pausa en abordar, digamos, un tema que aparece como bastante insistente, digamos, alrededor de lo que es la necesidad de reformar o de modificar o revisar la escuela secundaria y que tiene que ver con la incorporación de las nuevas tecnologías, ¿no? Y una nueva división que se da, digamos, a nivel social entre los que manejan las tecnologías y los analfabetos tecnológicos que venimos a ser todos nosotros. Entonces, una reflexión acerca de cómo se trabaja o cómo se la ve este tema desde la propia diplomatura. Bueno, nosotros incluimos un taller sobre el uso de las tecnologías en la escuela que tiene como una doble perspectiva. Una es qué hacen los directivos con la tecnología y cómo trabajan con sus docentes, pero otra es también la vivencia concreta, así que el taller tiene una profesora que es muy interesante y que maneja mucho la perspectiva pedagógica de la inclusión de las tecnologías. Nosotros el otro día justo leía un taller que
que estaban ofreciendo en un lugar que decía alumnos saquen su celular, ¿no? Y me pareció muy muy interesante la figura, ¿no? En vez de saquen una hoja, saquen su celular. Nosotros planteamos que la tecnología está dentro del aula y discutimos las concepciones que plantean que la tecnología distrae, que dispersa, porque bueno, los estudiantes si se quieren dispersar se pueden dispersar con cualquier otro tipo de instrumentos, ¿no es cierto? La propia cabecita se puede ir tranquila sin necesidad del celular de las aulas, así que bueno, nosotros incluimos un taller específico, pero todos los docentes, aunque no seamos millennials y todos vamos intentando incluir en las propias clases el uso de las tecnologías, porque nos parece que esa vivencia y ese perder el miedo de los propios docentes cuando están cursando está bueno para animarse y darse cuenta que la tecnología es un medio y puede ser usada como nosotros definamos, o sea que en ese sentido nosotros la incluimos dentro del marco de un proyecto pedagógico. Bien. No, y con respecto a eso, porque parece como que pareciera ser como que esa sería la solución, ¿no? Es decir, en la medida que nosotros incorporamos todos los instrumentos tecnológicos y todos los artefactos que la tecnología nos provee, sobre todo cada vez más aceleradamente, pareciera que la escuela secundaria ahí sí daría respuesta a sus deficiencias, a todo lo que produce en términos de representaciones negativas que se tienen a nivel secundario. No sé si eso también lo tienen planteado, lo tienen pensado, lo van desarrollando en la propia diplomatura. Sí, nosotros consideramos que las tecnologías son parte de la cultura actual y el desafío de inclusión de las tecnologías tiene que ver con un planteo más general, que es la inclusión de la cultura actual y de la cultura de los jóvenes, y que los jóvenes se sientan digamos, interpelados y trabajando con los instrumentos que trabajan. Pero también está la cultura escrita, y nosotros, la escuela debe conservar, hay un hermoso libro de Jason que se llama Los contrabandistas de la memoria, que él plantea esta idea de la transmisión como ese doble juego entre la tradición y la traición, ¿no? Entonces yo creo que esa figura de pensar en qué consiste la transmisión. Bueno, en conservar lo mejor de nuestras tradiciones, y ahí la cultura escrita, el libro, la historia, la revisión de la historia, digamos, el bagaje cultural que hemos acumulado es valioso y nosotros tenemos la responsabilidad de transmitírselo a los jóvenes, pero no podemos negar los avances y los instrumentos con los que los jóvenes, pero digo, la tecnología como la música, el celular y el libro, Wikipedia, pero también las fuentes, ¿no? que la ciencia produce. Nosotros en ese sentido creemos que la escuela debe ser un espacio de la convergencia de estas dos tensiones, ¿no? Lo digo en los términos de Jason porque me parece que son interesantes, de lo mejor de nuestras tradiciones, pero también de eso nuevo, de lo nuevo que aparece, de lo nuevo que acontece, y escuchar a los jóvenes, porque si nosotros en la escuela nos quedamos por fuera de lo que los jóvenes producen, nos aislamos, ¿no? Nos separamos, no los entendemos más, ¿no? Si nosotros no empezamos a jugar con, bueno, a ver, la inclusión de las redes sociales. ¿Y qué redes sociales? Si nosotros ya sabemos, bueno, ya el Facebook no, se fueron, ¿no? Los chicos ya se fueron del Facebook, ya está, ya no. Tenemos que pensar en qué otras redes sociales. No es que tenemos que correr tras de ellos, pero sí tenemos que poder dialogar y conocer los espacios y los modos, permitiéndoles también sus privacidades y sus espacios propios, ¿no? Porque creo que también ahí la escuela a veces invade demasiado metiéndose. Pero bueno, conocer esos códigos y alojarlos y darles lugar en la escuela, porque si no están en la escuela igual se producen y no nos enteramos y quedan por fuera. Y los estudiantes, que son los jóvenes que van a seguir haciendo sus vidas, sus modos de dialogar, nos perdemos eso, ¿no? A mí me parece que ese es el desafío de ponerlo adentro de la escuela en diálogo con lo que nosotros tenemos para transmitirles. Bien, y yo pensaba, ya lo dijiste, pero sería bueno remarcarlo. Estamos con Graciela Favili. Graciela Favili coordina
lo que es la diplomatura de la formación, la diplomatura en conducción de directores, básicamente de nivel secundario. No es una diplomatura para directores, es para aquellos que aspiran alguna vez llegar al cargo de dirección, o sea, está dirigido a toda esta población docente, digamos, y estábamos un poco pensando, digamos, en cómo los instrumentos que debe tener un director a la hora, digamos, de gestionar una institución y en términos de este diálogo que vos decís entre tradición y traición. ¿Qué es lo que la diplomatura le ayuda o le provee a ese director para poder gestionar en esa casi paradojal situación? Bueno, nosotros, en primer lugar, lo que la diplomatura le ofrece es un espacio de formación previa, como decís vos, porque no es en la escuela, es fuera de la escuela. Entonces hay algo que es el espacio de intercambio que es de alguna manera previo. Algunos son directores, otros no son directores y se están preparando para... la diplomatura le ofrece un espacio de reflexión y de crítica, que es otra de las cuestiones. Es la formación, pero también es mirar críticamente las políticas, mirar críticamente el formato de la escuela, mirar críticamente los datos que se juegan en la escuela, es decir, hacer un ejercicio de lectura crítica de lo que hoy existe. En ese sentido nosotros tenemos un enfoque muy de revisión sobre la práctica, entonces también trabajamos con los casos que ellos traen, con casos, con simulaciones, con situaciones. Nos parece que parte fuerte de la formación, nosotros no somos una diplomatura meramente teórica, hay un corpus teórico muy importante, pero todo se da como muy en diálogo con situaciones de la realidad, es un enfoque de formación en la práctica. Entonces, en ese sentido, esto es otra de las cuestiones que ofrece la diplomatura. Y por último también tenemos como una propuesta que tiene que ver con lo propositivo. Entonces hay una cuestión de bagaje más conceptual, hay una cuestión de reflexión y crítica y también hay una cuestión más de proyecto. En general nosotros tendemos a que todas las materias terminen con alguna propuesta, con algún proyecto. De hecho, los cursantes terminan con un trabajo final de integración. ¿Algún ejemplo nos puedes dar? Sí, digamos, se dan, por ejemplo, una de las materias que nosotros tenemos se llama laboratorio de casos. Entonces, allí se van analizando, primero se empiezan con situaciones más simuladas, después se van construyendo casos y terminan con algún proyecto de intervención, de propuesta de intervención institucional sobre alguna situación que ellos identifican, ¿no? Digamos, puede ser una situación más pedagógica, puede ser alguna situación más comunitaria, alguna situación de trabajo del directivo con los docentes. Ahora, hoy justo están empezando con el taller de ESI. Entonces, justamente, ¿no? Entonces, Educación Sexual Integral. Educación Sexual Integral. Justo está empezando ahora, en este momento están empezando. Los docentes hablamos en siglas todo el tiempo. Hablamos como en si siglas, como todo el mundo sabe. La ESI, le decimos además, Educación Sexual Integral. Entonces, a partir de ahí también lo que se hace es se diseña una propuesta de trabajo de los directivos en sus escuelas, si están o si, digamos, o a veces son simuladas porque no son directivos de las escuelas. Y por último, el trabajo de integración final, que para nosotros es fuertemente muy propositivo, ellos van a una escuela que no es la propia a ver cómo trabaja un directivo, a observarlo, a entrevistarlo, a analizar un poco la institución, y también ese trabajo concluye con, digamos, unas reflexiones y algunas consideraciones sobre cómo sería la conducción en esa escuela. Bien. Bueno, no sé, Elena, si tenés algo más para comentar. Me parece muy interesante todo lo que estuvieron contando. Pregunto, ¿cuánto tiempo dura la diplomatura y cómo es el tema de la inscripción? Si podés comentar esto. La diplomatura en este momento dura 2 años. En este nuevo plan que hicimos se cursa los días sábados de 9 a 17. Uh-huh. La inscripción, como ya dijo Tito, es totalmente gratuita porque es en una institución pública, que es el Joaquín B. González, y las diplomaturas son absolutamente gratuitas. ¿Que está en la calle? Que está en la calle Ayacucho 640. Tenía miedo de decir mal la dirección. Ayacucho 640, en la ciudad de Buenos Aires. Y la inscripción es durante el mes de marzo. Nosotros abrimos, si bien dura 2 años, abrimos cohorte todos los años. La inscripción es durante el mes de marzo
o sea que el próximo marzo vamos a tener la nueva inscripción. Bien. Vamos a ocupar de difundir, ¿no? la inscripción para que haya interesados y todos los docentes de la audiencia y todos los otros. Claro, que quieran interesarse, la verdad que es muy interesante y una de muy alto nivel, digamos, en términos de reflexión, de trabajo. Bueno, lo que muestra lo que se hace en los profesorados de formación docente, ¿no? Exactamente. De levantar bien para arriba el tema de los profesorados, que bueno, esta semana también tuvieron una presentación en la legislatura y una movilización muy importante en las calles de Buenos Aires, y que bueno, están realmente preocupados por el tema de la UNICABA, que es la universidad de formación docente que quiere implementar el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y que por supuesto, bueno, implicaría desarmar y desguazar los 29 profesorados que existen y que son históricos, de un alto nivel pedagógico todos. Si me permiten, recordé un ejemplo, ahora que vos lo decís, Elena, que uno de los trabajos que hicieron, nosotros tenemos un taller de análisis de datos cuantitativos en la escuela, y en términos propositivos, y en esto que vos decís, en la defensa de los profesorados, pero pensándolo en términos de propuesta, el trabajo final que hicieron en ese taller los cursantes, propuesto por la profesora, fue el análisis de los datos estadísticos con los que se fundamentaba la creación de la UNICABA. Uno de las líneas que ellos plantearon como fundamentación, que era la carencia de docentes para cubrir los cargos, hicieron los cursantes un trabajo de análisis estadístico en el cual demostramos la falencia de esos datos. Así que digo, de esa afirmación. Era una interpretación errónea de los datos. Entonces el trabajo de los cursantes, lo digo para mostrar de alguna manera que nuestra propuesta de formación no es solo crítica, sino que es también propositiva. Entonces hicimos un documento que circuló donde se ponían los datos reales producidos por el propio Ministerio de Educación de la ciudad, fundamentos, pero aparte de los duros, ¿no? Que también no es solo argumentación, sino dato duro con números. Demostramos las falencias de esos argumentos. Graciela Favilli, gracias por estar acá en Sintonía de Educar esta mañana, y por supuesto agradecer también a Tito que también te trajo acá, y esperamos más novedades, no solo del Joaquín, sino también de otros profesorados de formación docente. Bueno, gracias Graciela por haber venido, muy interesante la charla. Bueno, muchas gracias a ustedes.